Los saludamos pues muy especialmente, muchas gracias por venir, por acompañarnos, por apostarle a estos procesos de construcción de ciudadanía y de fomento a la formación de una conciencia histórica y crítica respecto de nuestro territorio. Los invitamos a que consulten la página de Piedramaní, donde van a encontrar la información sobre cada una de las sesiones, donde también encontrarán información relacionada con las ponencias y muchas de las cuales pues están allí ya debidamente editadas para que sean conocidas por ustedes desde el mismo año 2015. También los invitamos a que ingresen a la página, al Facebook de Piedramaní. Allí van a encontrar información también relevante, especialmente con la convocatoria que se está haciendo a nivel nacional a todas las universidades para que los estudiantes de pregrado y posgrado presenten los trabajos que han realizado en los últimos 5 años en cualquier área del conocimiento, pero que tenga un componente o un enfoque relacionado con la historia de nuestro territorio. Ya hemos recibido algunas propuestas interesantes. Lo que buscamos con esa convocatoria es conocer cómo por fuera de nuestra región, incluso de toda la misma región, están observando muchos de nuestros procesos, como por ejemplo la gestión del riesgo. ¿Se acuerdan que el año pasado una de las sesiones que tuvo mayor aceptación de parte de ustedes fue la que presentó el profesor Juan Darío Cardona de la Universidad Nacional sobre la gestión del riesgo? Porque eso tiene un componente histórico supremamente importante y donde planteaba cómo Manizales es una ciudad laboratorio. Hoy nada más me preguntaba un taxista que no se explicaba por qué Manizales, ya con tanto invierno, si había un programa muy especial de contención laderas, y sin duda eso obedecía a la importante tarea que se ha venido haciendo en materia de gestión del riesgo. Entonces los invito a que consulten esa convocatoria y nos ayuden a su difusión. De la misma manera van a encontrar ustedes allí una convocatoria que se está haciendo a instituciones educativas del departamento de Caldas, incluyendo Manizales, donde se invitan a los estudiantes de la educación primaria a que redacten unos cuentos sobre los mitos y leyendas de su entorno regional. Ya hemos recibido algunas bellas propuestas, unos bellos cuentos escritos por niños, y esperamos que algunos de ellos nos puedan acompañar. Llama la atención que los que han llegado son de municipios de Caldas, de Manizales todavía no han llegado, y eso llama poderosamente la atención. Entonces ayúdenos por favor a hacer difusión de estas dos convocatorias. Les agradecemos mucho que nos diligencien el formato, la encuesta de satisfacción para poder mejorar. Hemos tenido en cuenta sus observaciones. La que más se ha presentado hasta este momento pues es la relacionada con la capacidad del auditorio, entonces se las queremos comentar para que ustedes vean que nosotros no es que no hagamos caso a sus observaciones. Como se pueden dar cuenta, el día de hoy pues no tenemos personas, como nos escribió una de nuestras queridas estudiantes, nos hizo dar pues, mucha risa porque nos escribía que ya no encontraba puesto ni en el piso, ¿sí? Y yo pienso que las dinámicas de cada sesión, hoy por fortuna tenemos igual un auditorio lleno, eso nos agrada mucho, pero tenemos algunas sillas disponibles. Tenemos aproximadamente unas 390 personas inscritas, pero se pueden dar cuenta que normalmente en promedio de los inscritos asisten aproximadamente 160 personas en promedio. Las demás son personas que asisten porque les interesa un tema en particular, ¿sí? Pero recuerden que la cátedra es abierta, libre y gratuita.
No es que para ingresar hay que inscribirse, no, cualquier persona puede ingresar. Pero si usted quiere acceder a los beneficios de la certificación, el diploma, los viajes que hacemos a los municipios, pues es necesario que se inscriba. Y además porque la inscripción lo que busca fundamentalmente es que mantengamos una comunicación fluida, porque a través de la inscripción es que nosotros les informamos dónde es la sesión, a qué horas, qué novedades hay y todo lo demás. No obstante, estamos mirando la posibilidad de que podamos seguir aquí o no, pero como se pueden dar cuenta, digamos que en promedio, en condiciones normales, pues creo que nuestro querido auditorio Tulio Gómez Estrada reúne las condiciones. Lo otro que es importante que tengan en cuenta de por qué este auditorio, porque de todos los auditorios que tiene la Universidad de Caldas, este tiene la ventaja, primero, que es de nuestra facultad, que es a la que está escrito el proyecto, pero segundo, porque es un auditorio que le permite a todos ustedes acceder fácilmente a parqueaderos o al servicio público de transporte, incluso en condiciones de seguridad. Recuerden que cuando hicimos la sesión en la Universidad de Manizales, uno de los principales inconvenientes que tuvimos pues es el acceso. Ustedes saben que el acceso a la Universidad de Manizales en este momento es complicado. La Universidad de Manizales tiene 2 pico y placa a la semana. Por fuera de la Universidad de Manizales, lo que es el Parque Liborio, no hay parqueaderos, no hay donde parquear. Y ustedes saben que el transporte público es mucho más difícil. Aquí en el auditorio Tulio Gómez usted accede fácilmente a la avenida Santander y se desplaza tanto para el oriente como para el occidente, el sur y el norte de la ciudad, y cerca también encuentra la avenida paralela. Entonces todos esos elementos también los tenemos en cuenta. Muy bien. Hay exámenes sin reclamar. Algunos lo perdieron, reclámelo también, ¿no? El primer examen que hicimos, por favor reclamen los exámenes. Así son los estudiantes en la universidad, solo reclaman los que ganan, no señor. Reclámenos por favor para que sepan cómo les fue. Queremos llamar la atención porque la sesión pasada solo 10 de ustedes hicieron el examen y que corresponden a 7 inscritos. Vamos a seguirlos haciendo porque tenemos que cumplir la palabra al final. Vamos a destacar públicamente el estudiante más juicioso. De destacar en la segunda prueba que hubo hartos 5, o sea, hubo un proceso de recuperación importante respecto a la primera nota. Hoy vamos a hacer un examen oral. ¿Sí? Vamos a hacer un examen oral y tenemos un extraordinario regalo para quien conteste 3 simples preguntas. El libro que les vamos a dar, editado por la Universidad de Caldas, es de un escritor maravilloso de nuestra región que lo vamos a tener aquí en nuestra cátedra el 22 de octubre, que se llama Adalberto Agudelo Duque. El texto se llama Caldensidad, Historia y Literatura. ¿Sí? Este libro va a ser para uno de ustedes que conteste estas 3 preguntas. Tenemos que estimular a los que siempre han participado de las sesiones, ¿de acuerdo? Primera pregunta, tienen que contestar las 3. ¡Ojo! Como el premio es tan bueno, no se valen 2, tienen que ser las 3. Si no se contestan las 3, entonces lo dejamos para el próximo examen. La primera pregunta es, ¿por qué Anserma fue fundada un 15 de agosto? Segunda pregunta, tienen que ser las 3. ¿A quién se reconoce como la persona o el auxiliar que más contribuyó a la obra de Alipio Jaramillo Giraldo? ¿Quién era su fiel y leal auxiliar de trabajos de muralismo? Y la tercera, ¿cuál se considera que fue la principal razón histórica que dio origen al movimiento guerrillero M-19? Ahí están las 3 preguntas. ¿Nadie? José Fernando. Llévale el micrófono a José Fernando. Juan Pablo, por favor. Respuestas concretas, no se pagan aproximaciones. Muy buenas tardes. Primera pregunta, ¿por qué era la celebración Día de la Asunción de Nuestra Señora? 15 de agosto. ¿Sí? La segunda, el que auxiliaba a Alipio era su hermano Octavio. Y la tercera, la del M-19, se dice que se formó porque hubo un fraude electoral.
¿Cuándo se eligió a quién? Pues eligió a Misael Pastrana Borrero. Aplauso. Muy bien. Efectivamente, Anserma fue fundada un 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen. Octavio, su hermano, era considerado su aliado incondicional, y el M19, como usted lo acaba de decir, surge precisamente. Carlos, invitamos a nuestro invitado, nuestro ponente, que le haga entrega de este maravilloso libro a José Fernando, nuestro estudiante juicioso. Bueno, bien, un aplauso para José Fernando. Juicioso, ¿no? Mire que no estaban difíciles las preguntas, ¿no? Hay que tomar atenta. Ojo que hoy, dentro de 8 días, hacemos examen escrito. Para que tomen atenta nota de Rafael Arango Villegas. Bueno, yo quiero presentar a nuestro ponente, Carlos Arboleda González, y lo quiero hacer revisando un poco la obra en ese estilo costumbrista de Rafael Arango Villegas. Lo primero que hice fue recordar una columna que escribí en La Patria el 8 de noviembre de 2017. Con ella quiero presentar, porque hay una anécdota importante que me gustaría que ustedes supieran. La columna de aquel entonces tuvo por nombre Guasca Política. En días pasados recibí la visita de mi suegro, quien provenía de Abejorral. De paso por la casa le ofrecí tintico a base de aguapanela y le puse unas cancioncitas de guasca o carrilera, como le llaman también. Encantado me dijo que yo sí tenía música muy buena en ese celular. Yo le dije que eran de YouTube y que sonaban por Bluetooth. Yo no sé si me entendió, pero a los 8 días me trajo una memoria de 16 gigas y me dijo que si se las pasaba. Yo pensaba buscar uno de esos baffles móviles de la 23 y comprar una, pero dudaba de la variedad y calidad de los temas. Comenzó de esta manera una ardua tarea que me tomó más de 3 meses de lectura, revisión, selección y grabación. Adquirí el libro del médico egresado de la Universidad de Caldas, Alberto Burgos Herrera, Música del Pueblo Pueblo, y quien hizo una importante compilación de este género. La búsqueda de la música guasca o carrilera me transportó al inicio de la convulsionada época de la violencia por allá en 1930. En las tiendas y fondas no solo llegaban las recuas de mulas, sino los primeros desplazados por la violencia, a tomar cerveza y aguardiente acompañados de música montañera, o sea, guasca, la de los campesinos. Lo de carrilera obedecía a que se podía comprar precisamente por donde pasaba el tren. De allí que se considere que hablar de música guasca es también hablar de música carrilera, campesina, montañera, o para tomar aguardiente. Relata Carolina Santamaría en su texto sobre vitrolas, rocolas y radioteatros que la música carrilera era la expresión popular y barata de las nacientes empresas disqueras para atender una demanda de público, los campesinos, que en condiciones normales no podían acceder a las costosas colecciones de rancheras, boleros y tangos, importadas por las primeras casas disqueras como Sonolux, Silver, Ondina, Codiscos, Victoria, Metrópoli y Fuentes, entre otras. Por eso se dio vida a las versiones criollas del tango llamado de arrabal, del tipo Margarita Giraldo, mejor conocida como Lidia Méndez, Óscar Agudelo o El Caballero Gaucho. En la temática de este género se abarcaron no solo canciones de despecho, traición y dolor del alma, sino también de puro contenido político. Veamos. Lucha López y Libardo Álvarez, en el corrido El Gallo Tapado de 1966, relatan la disputa presidencial del candidato del Frente Nacional Carlos Lleras Restrepo y el liberal José Jaramillo Giraldo. Abro comillas. Ya no queremos más discursos ni promesas, solo anhelamos no tener necesidad, buscamos uno que conozca la pobreza, que no haga rosca con la alta sociedad. Cierro comillas. Termina diciendo la canción.
En 1959 los Chamaquitos, Isaura Zapata y Luis Eduardo Gutiérrez, grabaron con el sello Fuentes el corrido Abajo los tiranos, en reconocimiento a Fidel Castro en su lucha contra Batista y por la caída del presidente Juan Domingo Perón en Argentina y los dictadores Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla en Colombia. Lamentablemente, para muchas personas, la música guasca o carrilera es una expresión indecente o poco elegante que se relaciona con cantinas, meseras, borrachos y sinvergüenzas. Por eso sigue relegada a su espacio natural de conservación, que son precisamente los lugares de acopio de los campesinos, como las plazas de mercado. La música guasca es la expresión más democrática de un sector tradicionalmente excluido de la sociedad, que a través de sus canciones no solo se divierte, sino que denuncia y desarrolla una expresión cultural poco estudiada en nuestro medio. Postdata: si tiene discos viejos de guasca y carrera para votar, yo se los recibo. ¿Se acuerda, Carlos? Entonces, después de esta columna, Carlos me llamó y me dijo: oiga, yo tengo unos disquitos, los disquitos de su papá, una colección grandísima que tenía. Yo solo alcancé a tomar unos pocos de esos discos, que todavía los conservo, muy bien conservados, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Hay unas joyas muy bellas, y entonces quería hacer remembranza de esa columna, pues porque ahí fue donde fortalecimos nuestra amistad con nuestro invitado esta noche, Carlos Arboleda González, quien nació en el municipio de Risaralda, Caldas, economista de la Universidad de Manizales y especialista en gerencia y gestión cultural del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en literatura latinoamericana de la Universidad de Caldas, en literatura colombiana de la Universidad Santo Tomás y en negocios internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en resiliencia y coaching de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de unos 15 libros, entre ellos Cartas a 14 personajes de la historia, publicado por Plaza de Janés, Trío para el lector y orquesta, la música en la novelística de Daniel Sánchez Juliao, Oradores de Gran Caldas, Manizales, Ciudad del Agua, Manizales 150 años, En un rincón del alma, Viaje al corazón del bolero, Navegando en un cuento, Charlos con David Sánchez Juliao, Amor y desamor a ritmo de tango, El bolero popular, Qué despecho tan bueno, Amor y desamor a ritmo de ranchera, Sevilla de España, Sevilla de América, Manizales 60 años de la fiesta brava, El libro de los elegidos, con prólogo del presidente Belisario Betancourt, Cómo conocí a los Gavos, no sé por qué me aplauden tanto, y obviamente pues recordemos que Carlos también fue el editor del reciente libro publicado por Iván Roberto Duque, ¿cierto?, sobre el municipio de Aguadas. En la actualidad está escrito Para ser felices hemos nacido. Fue secretario de Cultura del Departamento de Caldas durante 13 años y es miembro correspondiente de la Academia de Lengua Colombiana, miembro de número de la Academia de Historia de Caldas, miembro de número de la Academia de Historia Eclesiástica de Colombia y miembro honorario de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión del Ecuador. Hace 3 años creó la Escuela de la Felicidad e imparte talleres sobre la felicidad, liderazgo y resiliencia y ejerce como coaching. Recuerden que entre 8 días tenemos clase, próximo martes 6:30, ¿listo? Le hago la bienvenida a Carlos Arboleda. Gracias por aceptar nuestra invitación y por querernos contar un poco de las graciosas historias costumbristas de Rafael Arango Villegas. Bienvenido, Carlos. Supongamos que yo te muero. Claro, que echa la noche. A los pocos días, o a los muchos, muere cierta señora amiga mía que tiene los raíces como un tomate que es un tomate de celular. Y taque al viejo hueco. El día del juicio, cuando suena la trompeta, ella, que está encima la mujer, se levanta, escoge lo que más le gusta y va saliendo muy espectacular. Al rato me levanto yo, salgo a la superficie, saco un espejito y lo juego en uno de esos clavos que ponen en las bóvedas para ayudar coronas y empiezo a acomodarme las piezas. Primero los ojos, luego las orejas, después las muelas y por último voy a buscar las narices y me encuentro con aquellas bolsas.
Pues me pongo violento e invierto fuertemente a Villas en ese pueblo puramente. Esto es un abuso, esto es intolerable. Usted recordará que yo tenía una nariz bonita y por lo menos muy decente. Y vea la porquería que me deja. Yo no me pongo eso, suficiente. Más bien me voy con los mismos, con los meros huevos. Hágame el favor de recordar inmediatamente a quien enterró usted en el mismo horno. Vaya, les cambie eso. Trivinan, vacilan, se pone pálido y al fin resuelve decirme: vea, caballero, sus narices las puede tener con la papamunda de Vinci, que fue enterrada ahí mismo. A mí me daría mucha pena ir a hacer el reclamo. Vea, deje la cosa callada y vaya a hacer el coro, que allá hay un cajonado de narices y puedes coger la que quiera. Hágame ese gran favor. Esta noche voy a hablar nada más y nada menos que de Rafael Aranguren. En primer lugar, buenas noches a todos y a todas. Me da mucha alegría estar en esta cátedra porque durante los 13 años que fui secretario de Cultura, siempre repetía la importancia de nuestra identidad, de nuestras raíces musicales, gastronómicas, culturales. Y el gran mérito de Francisco González, con la asesoría de Albeiro Valencia y de Fernando Sánchez, es que han logrado crear en tan corto tiempo una conciencia en la ciudad de Manizales sobre la importancia de recabar, de insistir, de volver a estudiar nuestras raíces y nuestra identidad. Siempre me gusta empezar diciendo al mundo lo que le hace falta para ser feliz es paz. Yo quiero dedicarles esta noche o decirles más bien que la paz sea con cada uno de ustedes esta noche y ojalá de aquí en adelante. Yo no sé si podríamos apagar la luz para que se vea mejor aquí la... Bueno, vamos a hablar de la carrera con Villegas. Primero tenemos ahí una caricatura de un número de él. Todas sus caricaturas las hizo Alberto Aranguren, ahí está Alberto Aranguren. Pero empecemos hablando de la Manizales de la época en que nació Rafael Arango Villegas. Manizales fue fundada en 1849. Al poco tiempo ya tenía 25.000 habitantes, tenía periódico, tenía revistas. La primera novela se escribe en 1880, creo. En 1910, Manizales era considerada, de 1910 a 1920, era considerada la segunda ciudad del país. Le disputaba la supremacía a Medellín. Habían 11 bancos. Habían 38 compañías exportadoras de café, habían 10.000 bueyes para movilizar 200.000 sacos que sacaban por el Magdalena hacia el Atlántico. Aquí hay una calle de 1934, aquí ya está el Parque Bolívar más bonito, aquí está el Parque Libertador, hoy en día el Parque de Bolívar. Y está la gobernación antes del museo. O sea que Manizales es una ciudad boyante. En 1920, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, sucede una crisis a nivel mundial. Todas estas compañías exportadoras de café empiezan a decaer. Manizales va perdiendo la importancia económica del país. Pero sucede en 1922, 1925 y 1927, 3 incendios que servirían, a pesar de la desgracia, donde se quemaron como 38 cuadras, servirían, a pesar de esa desgracia, para que Manizales se modernizara. El gobierno nacional, como tenía tantas deudas de gratitud con Manizales, destinó parte de los 20 millones o 25 millones que le dieron por la pérdida de Panamá, destinó parte de esos dineros para reconstruir a Manizales y nació ya una ciudad distinta, una ciudad ya no en bareque, una ciudad construida ya en ladrillo, en cemento, donde los ricos que iban a Europa a disfrutar de sus fortunas traían fotos de las fachadas de las caras de Europa y las trasplantaron acá a Manizales.
Rafael Arango Villegas nació en 1898. Sus papás eran antioqueños, tuvieron 7 hijos, eran de origen campesino, como todos los colonizadores. Él tuvo una buena formación, terminó bachillerato, inclusive entró al seminario conciliar. Trabajó inicialmente como contador en varias firmas, entre ellas una de los antepasados de los Gómez Arróbula. Tuvo la oportunidad de ir a Europa como encargado de estas firmas a importar mercancía, hasta que sucede la quiebra ya en 1929, 1930, la crisis mundial también económica, y él termina finalmente trabajando en la gobernación, en la oficina de estadística de la gobernación. En 1995, estando yo en la Secretaría de Cultura, celebramos los 105 años del natalicio de Rafael Arango Villegas. Se hicieron 2 obras de teatro representadas por actores en escena. Manuel Fernando Jiménez hizo una exposición o una disertación de sus cuentos, que es el mejor que interpreta estos cuentos de Rafael Arango Villegas. Trajimos a grandes críticos a nivel nacional, y hoy con mucha alegría, después de tanto tiempo, 15 años, a volver a hablar sobre Rafael Arango Villegas. Era periodista, escribía unas crónicas, las publicaba en un periódico que llamaba Punto y Coma, en La Patria, en El Relator de Cali, La Razón de Bogotá y la revista Gloria, que publicaba Fabricato en Medellín. En 1931 salieron una pequeña comedia, Floribertico, y había publicado una obra por encargo de la gobernación que se llamó Municipios de Caldas. El primer libro que dio la luz, que le dio fama, tal vez de los mejores, después de Existencia y Camas, fue Bobada Mía, salió bajo el sello de la editorial Zapata. Se hizo una edición en 1933 y otra en 1936. Después vendría Pago a Todos, publicada por Editorial Bedú, también en el 33. Después vendría la novela Asistencia y Camas, Editorial Zapata, 34 y 35. Finalmente Sal de Inglaterra en el 48, publicada con el seudónimo de Liz, auspiciada por la Sociedad de Mejoras Públicas, y Astillas del Corazón en 1948 por la Librería Suramericana de Bogotá. Después se recogerían en 5 ediciones sus obras completas. La primera se hizo en Madrid en 1955, ya las otras se hicieron en Colombia en el 61, en el 78, en el 79, la última la hizo la Gobernación de Caldas en 1998. De los libros que se han publicado últimamente, es este libro de José Jaramillo Mejía. Es un libro que lo recomiendo, es un libro que tuvo la posibilidad de investigar los archivos de la familia. Ya van 2 ediciones publicadas. Es un libro familiar, biográfico, y también es una pequeña selección de sus crónicas. Bobadas Mías es para mí el mejor libro de crónicas o cuentos, como lo quieran llamar. Ahí están los 2 mejores cuentos que escribió Arango Villegas, recreados a partir de un zapatero que tuvo ese negocio en los bajos de la familia Arango Villegas cuando vivían en el centro de Manizales. Cómo narraba la historia sagrada del maestro Feliciano Ríos, y muerte y peregrinaciones ultraterrenas del maestro Feliciano Ríos. Con estas extraordinarias historias, bien escritas, con altas dosis de humor y de imaginación, que hubiera bastado para ocupar el lugar de preeminencia que ocupa actualmente en las letras regionales.
Miremos ese primer cuento, cómo narraba la historia sagrada el maestro Feliciano Ríos. Ahí está, el de la mano izquierda es mi Diosito, Dios. Feliciano Ríos está en el paraíso, ahí está recostado al árbol y al lado se alcanza a ver un ángel. Cuando Dios empezó a montar el mundo, es decir, a abrirlo, creó a Adán y le puso de mayordomo, estableciéndolo en el paraíso, que era el único abierto que en ese entonces había. Adán hacía de todo, pues el Señor no bajaba sino una vez a la semana a darle vuelta a la finca. Se venía los domingos por la mañana, a caballo, acompañado de un ángel para que le abriera las puertas y le tuviera el estribo. El ángel andaba también a caballo y llevaba el capacho de sal y una botella de veterina en la cabeza de la silla. Veían los potreros, recorrían sembrados y daban vuelta a los animales. Cuando encontraban alguna res con gusanos, el ángel se desmontaba, la enlazaba, se arrancaba una pluma de la cola, la metía en la botella y le aplicaba veterina. Luego seguían en sus quehaceres. Al mediodía, como hacía mucho calor, el Señor se bañaba en el Éufrates, que corría por allí cerquita. Enseguida echaba un perrito, es decir, una dormidita, a la sombra, y por las tardes volvían al cielo. Pero una tarde, cuando iban a despedirse, Adán, que estaba recostado en el cañón de un manzano, le dijo al Señor: yo que le iba a decir a usted una cosita, patrón. Y el Señor, pensando que iba por cierto lado, le dijo arrebatándole la palabra: que le mejore el partido, imposible. Ahora esta situación está mala. Además, usted sabe cuánto estoy gastando, que estoy gastando un montón de plata en el montaje de esto, y hasta ahora no he visto el primer centavo. Espere un poco a ver si las cosas mejoran. No es eso, es otra cosa. Es que a mí me da pena decírselo a usted. Y se puso a hacer rayas con la uña del dedo gordo de la mano en el cañón del manzano. Pues diga, a ver si puede. Era que yo le iba a decir que a mí me da pena, pero que diga, hombre, no sea tan montañero, que yo no le voy a hacer nada. Pues que yo le iba a decir que me diera a mí también una compañerita, ya que el tigre tiene la tigra, el hipopótamo su hipopótamo, el rinoceronte su rinoceronta, el mamut su mamuta, el ardito su ardita, hasta el pisco tiene su pisca. El único que está aquí varado soy yo. El Señor le replicó con mucha calma: vea, hombre Adán, le voy a decir una cosa. Yo sí se la doy, si usted quiere, pero le advierto que le va a pesar. Usted está muy muchacho y no conoce la vida. La encartada que se va a meter es horrible, y yo sé por qué se lo digo. Es mucho mejor que desista de eso. Adán bajó la cabeza y siguió haciendo rayas en el cañón del árbol. Entonces terció el ángel: hombre Adán, yo no me debería meter en esas cosas, pero sí le digo que el Señor tiene mucha razón en lo que está diciendo. Piense mejor las cosas. No crea que a él le da mucho trabajo hacerle una compañera. Se lo hace de cualquier cosa, de lo primero que encuentre a la mano, de un palo de escoba o de una tusa. Pero sepa que usted se va a meter en la grande. El Señor volvió a tomar la palabra. Bueno, y veamos a ver, ¿para qué quiere usted la compañera? Pues yo la quiero para que me cuide la casa, me haga la comidita y me remiende las hojitas de parra que están vueltas y lachas. Está bien, tráigame de qué hacérsela. Y como Adán no encontraba nada apropiado en ese momento, por estar muy azorado, el Señor le dijo que se acercara. Le sacó una lata de costilla, la tomó entre sus manos, le hizo cierto manipuleo, sopló sobre ellas y saltó una hermosísima mujer, dándole besos a todo el mundo, inclusive al Señor, y haciendo 1000 monerías. Y Adán, que no conocía el almendrón, le dio 1000 gracias al Señor por el beneficio tan grande que le había hecho. El Señor le contestó muy en serio que no había de qué, y enseguida se fue con el ángel otra vez al cielo. Y que no vengan algunas personas a decir, como lo veremos en esta disertación más adelante, que Rafael Arango Villegas no es un escritor que valga la pena.
Aquí, en esta pequeña historia que acabamos de leer, hay pues esa narrativa y descriptiva. Logra atraer y retener al lector por la calidad de su ingenio y su gracia. Es una de las mejores páginas humorísticas que se han escrito en el país. Es antológica. Uno de los temas que Rafael Arango Villegas aborda con frecuencia no solo es el de las mujeres, sino también del matrimonio. Incluso no le han faltado los críticos o críticas al estilo de Flores Tomás que le señalan de machista. Juzguen ustedes mismos con la siguiente cita, tan ingratas, en relación a una noticia que había salido en los cables periodísticos, en el que se informaba que las mujeres de Bolivia le acababan de pedir al gobierno que les prestara unos fusiles, Choco lo llama el escritor, para irse a matar paraguayos en las fronteras del Chad. ¡Qué sorpresas las que le reserva a uno la suerte! Ayer nomás, veamos y señores, mandando la parada, objetos de silenciosa pero vendida admiración por las mujeres, por nuestro heroísmo, por nuestra machía y por nuestra gentil apostura cuando nos poníamos un espolín y un kepis y tal vez vernos mañana empastillando el chocolate, fregando los trastos y aventando escobas. ¿Quién hubiera pensado que la mujer hecha por Dios para embellecer la vida, para aromar el mundo, para engalanar la tierra, para que fuera objeto de la oración del hombre y también en los artículos desocupados para barrer la casa y planchar la ropa, fueran a abandonar el dulce nido del hogar para irse a los campos de batalla a matar cristianos, a tomar trago, a jugar dado y a robar mulas, que es lo que hacemos siempre los hombres cuando salimos de guerra? Pero así es la vida y así son las mujeres. Mientras uno más las quiere, más arrevolveradas se vuelven. Otra graciosa historia que está en Bobadas Mías es la que se llama ¿Qué sentimientos de hombre? Sobre la ida al dentista, odontólogo decimos hoy, y vean cómo la describe nuestro escritor de barras. Va uno a la dentistería moribundo, desfallecido, agonizante, con la cara llena de cataplasmas de tabaco, de sebo, de hojas de brevo, y por todo consuelo lo sientan en una silla y empiezan a trabajar. Le colocan la fresa en una de las muelas del maxilar inferior, echan a pedalear, parece que en esa época era con la punta de pedal, hasta que empieza a salir acerrín del jarrete por entre el hueco de la muela. Y no vale gritar, ni morderle, ni decirle atroces palabras. Más duro le trancan a uno y más caliente se ponen, porque generalmente tienen un geniecito de todos los mismos demonios. Podrían aprender de los peluqueros, que no solo lo tratan a uno con cariño de madre, sino que mientras lo motilan, le cuentan todo lo que está pasando en el pueblo. Le hablan de la carestía, de la vida, de la escasez, del invernoso del tiempo o de la guerra si las hay. Si la calza es del maxilar superior, el pobre cliente se va empinando en la silla hasta tocar con la cabeza las tablas del cielo raso. Todo inútil. Detrás va taladrando la presa, fina, sutil, delgadita, y va peleando el dentista, cada vez con más color, con más fuerza, como si estuviera disputando un campeonato de ciclismo. Al cabo de las 1500, cuando ya uno está desmayado y bañado en sudor, moribundo, siente que la fresa perforó el frontal y está volteando en el aire. Para el dentista el pedal cesa en su afán homicida y le acerca un vaso de agua al cadáver para que enjuague la boca. Veamos también otra simpática historia que sigue teniendo plena vigencia, con los que nos gusta hacerle ofrendas constantes al dios Baco o a Dionisios, que es lo mismo. Su Majestad el Guayabo, que escribió con motivo de unos carnavales en Manizales. El Guayabo, aquel terrible despertar del lunes, con un sabor en la boca de estribo de cobre, una sed de desierto en las entrañas, que se acrecienta con el dulce murmurar de imaginadas cascadas de cola, de cerveza y de frescas limonadas, y un atroz remordimiento en la conciencia, como si hubiera uno asesinado al muchachito de Limber. Quien no haya sentido las torturas del Guayabo
No podría explicarse nunca por qué se matan las gentes de tan terrible manera. Ah, el guayabo, aquella fatiga en el estómago que hace anhelar el sepulcro, aquella vergüenza infinita que encuentra poco oculta las entrañas de la tierra para esconder nuestras mejores culpas, aquel tufo tenaz, compacto, irrompible, con sabor a estribo, o a muerto, o a alcantarilla, que avanza hasta 4 varas sin desbaratarse y sin menoscabar en nada la intensidad pestilente. Y sobre todo, aquel remordimiento de conciencia, aquel yo acuso implacable que hace creer al paciente que él es el responsable de la guerra europea, del hundimiento de Mesina, del terremoto de Japón. El guayabo, explico a las señoras, es una enfermedad del alma y del cuerpo por separado y por junto. Y me quedan sin definir en detalle otras deliciosas crónicas o cuentos de bobadas mías. Entre ellas destaco 2 meses de libras de mantequilla y quiebres en 40 huevos, con la rica gastronomía que se podía observar en la galería de aquel entonces. ¿Qué tal si madruga más, relacionada con la guerra de Colombia con el Perú, en la que afirma: si mi patria y las señoras me pusiesen a escoger, me quedaría con la patria y con las señoras también? Y hay una, cuando se burla de la nueva escritura de los nobles escritores de esa época. Se llama, empieza así, espero que me entiendan: el evolutismo integral de las ideas hacia una polarización subconsciente se acentúa más y más cada día hacia el paralelismo nítido del que habló un filósofo nórdico, en contraposición a las irradiaciones éticas de lo que estaba saturado el ideario fúrtico al decir de Schumann. Y hay otra extraordinaria crónica, cuando se deja un testamento a las benditas ánimas del purgatorio y al niño Jesús de Praga. Obviamente el padre Márquez, que era el párroco de la catedral, va a hacer valer su testamento y un magistrado se lo niega, y ahí se forma pues la trifulca, porque el magistrado decía que ni el niño Jesús de Praga ni las ánimas del purgatorio eran personas determinadas y ciertas. Hay también otra cuando tiene que adornar un altar de una iglesia disfrazado de angelito. Lo que pasa es que el tiempo es muy limitado. Tenía la segunda aventura del maestro Feliciano Ríos, cuando teóricamente se muere, se va para el cielo, lo condenan a 7.000 años, tantos meses, tantos días en el purgatorio. Él ve que el camino del cielo es estrecho, el del purgatorio un poquitico más grande, el del infierno es amplio, con kioscos, con parrandas, con tiples, con aguardiente gratis. Obviamente él se vuela del camino del purgatorio, llega al infierno, pero no lo reciben porque era del purgatorio. Finalmente Dios lo manda a llamar para que le remiende y le haga unos trabajos de talabartería en el cielo. En esa se despierta y resulta que era que se había caído en la 23, cerca de su casa. Pago a todos. Es su segundo libro. Hay que destacar una crónica que es fabulosa. Se llama Mis primeros pantaloncillos. Antiguamente a los niños les ponían pantaloncillos, no, cuando cumplían 7 años, y él estaba desesperado para que le pusieran pantaloncillos. Y la noche que se nos da la mamá, están en medio de la visita a la familia, recibiendo una visita muy importante, y él esperando que la mamá lo llamara para que él pudiera mostrarle los pantaloncillos, pudiera demostrar confianza. Y ya cuando se va a despedir la familia, el muchacho se mete en la visita. Imagínense el escándalo de la mamá y el regaño del papá. En Pago a Todos hay que destacar los derechos de las señoras sobre el voto femenino,
lo mismo que a don Cristóbal, el que narra obviamente de manera jocosa las nefastas consecuencias que tuvo para los americanos el descubrimiento de América por este pailero genovés como él lo llama. Veamos una parte de esta historia. A mí particularmente me hizo un mal definitivo, inmenso, porque no puedo acostumbrarme todavía a esta mentira de la civilización. Cada día siento más y más la saudade del taparrabo, que mi más remoto abuelo ciñó en sus muslos con mucho garbo. Cómo ese hombre me cambió la vida. Si él no hubiera venido aquí, yo sería hoy hombre libre. Todas las mañanas me ceñiría mi taparrabo, adornando con valiosas plumas. Tomaría la cerbatana de un rincón del tambo y me iría a cazar furrias. Antiguamente, antes de por estos males con la llegada de Cristóbal Colón a las costas nativas, el matrimonio, hoy tan complicado, era sencillo, patriarcal, mogollo. Si uno se topaba en la montaña con una india que le daba golpe, era cuestión de negociarla con el indio padre. La más macanuda de la tribu costaba apenas un pernil de guagua. El ajuar se componía en los enlaces rumbosos de 4 cueros de cunzumbo, una buena cerbatana y una docena de virotes. Tal cual magnate agregaba uno a su homenaje una canoa labrada. Hoy cuesta una fortuna la adquisición de una india. El mero cura cobra por ella por lo menos 14 pesos. Hay otra que se llama la reforma del matrimonio o la abstención integral, que con burla sana, sencilla, pero simpática de la institución del matrimonio, tan sagrada en aquellos tiempos y tan desprestigiada en los actuales, él la narra de la siguiente forma. Yo quiero mucho a las mujeres, comienza diciendo el escritor. Me gustan más que los hombres. Las mujeres son la sal de la vida y la sal de la tierra. Ellas son las llamadas a redimir esta humanidad. Ellas son las llamadas a hacer la felicidad del género entero. Ellas son las llamadas a Palmira, como dicen en las cuentas de la central de teléfono. Si en este país existiera la poligamia, yo me casaría con unas 500, lo menos, y las querría muchísimos a todas, sin distinción de clases ni de colores políticos, sí de colores postizos. Pero desgraciadamente entre nosotros no existe la poligamia ni la bigamia, sino la monogamia. O sea que uno apenas puede echarle mano a su mona y dejar que se vaya la partida, aunque se muera uno de ganas. Por supuesto que no dejo de comprender que el matrimonio tiene sus grandes inconvenientes para nosotros los hombres. Porque eso de que uno esté viviendo al lado de sus padres, bien dichoso, bien tranquilo, rodeado del bienestar y del cariño, y que venga una mujer a sacarlo a uno de su casa, a pasar trabajos y a llenarlo de hijos, es la mayor de las desgracias que le pueden sobrevivir a uno. Esta es una crónica sobre el acueducto municipal, sobre la mala calidad del agua. Él dice que el agua llega y puede uno sacar ahí gallinas, esqueletos, etcétera. Hay una charla del Teatro Manizales, allí dio 2 charlas, Teatro Manizales, donde está actualmente, Parque Alfonso López se llama, ¿cierto? Era el teatro de la época, obviamente no es el teatro, es un teatro más moderno. Por allí concurrían, por allí hacían la cátedra de historia regional de ese entonces. Y concurrían los diferentes poetas, escritores. A Rafael Arango Villegas incluye en sus obras completas 2 conferencias en el Teatro Manizales. Y en la primera va contando lo difícil que le dio un tema, hasta que se resuelve por la estadística, que era lo que él sabía. Visto que ninguno de esos temas me daba fuego, resolví acogerme a la estadística, no sin repugnancia, porque esa ciencia me ha inspirado siempre un profundo desprecio por indiscreta y chismosa. En efecto, la estadística
es el correveidile de las ciencias. Se introduce en la casa de una ciencia a averiguar lo que allí pasa, hasta las cosas más íntimas, y luego va a contarlo toda la casa de otras ciencias. A pesar de todo, me fui a la oficina de don Manuel Isauro Echeverri, dirigente, director municipal de ese ramo, y tomé algunos datos. Pero ni para sorpresas mías las que tuve, porque qué tal la estadística haciendo unas revelaciones tremendas. Por ejemplo, ¿cuándo me había imaginado yo, ni remotamente siquiera, que don Alejandro Gutiérrez y don Félix Salazar le jalaran al trago? Nunca. Y sin embargo es evidente que le trancan de una manera medrosa. 21 botellas y media completicas se toma cada uno al año. Me lo dijo don Isauro Echeverri. Bueno, él no me citó expresamente a estos dos señores, sin duda por prudencia, pero él sí me dijo que cada habitante del municipio consumía al año 21 y media botellas de aguardiente, y no excluyó a nadie. Y como don Alejandro y don Ambrosio son también habitantes, pues es claro que le están trancando al trago, solapadamente, o la estadísticamente, o yo no entiendo las cosas. Otro de sus libros es Astillas del Corazón. Otro de sus libros es Novenario de Navidad. Este pequeño libro, que es un opúsculo, fue incluido ya cuando se empezaron a publicar sus obras completas. Allí le hace Alberto Arango Uribe, era pariente de él, fueron inclusive socios. Alberto Arango Uribe fue el fundador de la Escuela de Bellas Artes, era un gran pintor, era un gran caricaturista. Dice Rafael Arango Uribe que con 2 o 3 trazos perfilaba la figura humana. Esta caricatura sobre Alberto Arango Uribe la hizo un discípulo de Bellas Artes. Este es un autorretrato también de Alberto Arango Uribe. Y al final hay a los 5 días de muerto, asesinado, porque estaba regresando de una mina que había comprado Alberto Arango Uribe en Ibagué, en el Tolima, y regresando de la finca, unos tipos que lo estaban pisteando por robar el oro que había sacado esa semana de la finca, lo asesinan. Y aquí en esta parte del libro hay 2 bellas cartas de Rafael Arango Villegas dirigidas a Alberto Arango Uribe. Hablemos de asistencia y camas. Fue su única novela, exitosa como su libro Bobadas Mías, ambas obras con 2 ediciones. De entrada, la mera dedicatoria de novela a su primo es bien graciosa. Alberto Arango Uribe, a ti, a quien denuncio públicamente como el padre intelectual de esta novela, por más que quieras negarlo, la dedico cordialmente, y al presentártela te digo, como el cliente aquel de Salamina, mire, aquí le traigo la niña, Rafael. Nunca se consideró Rafael Arango Villegas un intelectual, ni un escritor. Tuvo la humildad de aceptar su condición humana libre de las vanidades tan cercanas a la gente que se dedica a estos menesteres. Trae al comienzo de la novela una nota que él tituló Ay, perdona pues, que empieza diciendo: aquí en estas páginas no se inventa la pólvora, ni se descubre la radio, ni se cuadra el círculo. Tampoco se establece en forma definitiva si los burres tienen alma u obran por mero instinto. Esto es sencillamente una novela, que puede ser buena o mala, seguramente lo último, pero que es novela. Y está escrita en prosa mazamorral y criolla, pues soy yo quien escribe, y no el padre de Isla ni don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Y a qué todo esto?, preguntará alguno, al decirles adelante a ciertos críticos que en esquinas y zaguanes papulean implacablemente mis librejos, dizque porque ellos no tienen, pobrecitos, la densidad filosófica de las obras del conde de Kerslin. ¿Qué van a tenerlas, hombre? No hay que confundir un viaje a la estratosfera con un paseo a Finlandia. Sin lugar a dudas, fue su libro más exitoso, y el que más fama le dio, no solo por describir con tanta perfección el muro que le era tan conocido,
como era el sector de la plaza actual de Mercados de Manizales, sino por la personificación y descripción que hace de los personajes. Desfilan por asistencia y camas Petronila Sánchez, una mujer de carácter fuerte, emprendedora, sin educación alguna, dura en el trato, apegada a unas sanas costumbres, la dueña del negocio. Silverio Antonio, un ex policía, que es el esposo actual de Petronila, vividor, haragán, perezoso, jugador, tomatrago, mujeriego y mal trabajador. Jesús María, Chuchito, el todero de la pensión, al que no se le pagaba ningún salario, simplemente se le daba la comida y la dormida. Era el encargado de recibir las bestias y alimentarlas. Don Silverio Antonio Cafure, un sirio sesentón, bigotudo, que vendía mercancías especialmente a los campesinos que merodeaban este sector. Rosita y Lola, de 15 y 16 años, la única alegría de doña Petra, sus hijas, por las que trabajaba tan duro y para quienes quería la mejor educación, para que se pudiesen casar en un futuro con un buen partido. Julito, el hijo mayor, otro vago como su papá, perezoso, mala persona, ventajoso, ladrón, además de Tránsito y Anastasia, sus empleados. La novela, en todo su hilo narrativo, está llena de gracia, humor e ironía. No quiero compartirles la forma tan simpática de lo que sucede cuando... quiero compartirles la forma tan simpática de lo que sucede cuando Silverio Antonio, el novio de Petronila Sánchez, le insinúa algo antes de la boda. Pues vea, Petra, ya que usted toca la cosa, se lo digo claro, yo la quiero mucho. Sí, me voy a casar con usted, pero usted sabe que esto tiene sus condiciones. Usted lo sabe muy bien. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a ver. Pues las condiciones, usted comprende que uno no puede casarse sin conocer primero la mujer. ¿Cómo así que sin conocerla? ¿No me conoce pues? Pues la conozco de trato, pero... Sí, ¿cómo que de trato nomás? Pues vaya, conozca a su madre, carajo, porque yo sería una infeliz cocinera, pero soy muy digna. Volteó rápidamente, tiró con violencia, era a la derecha de la puerta la cara del policía y entró vuelta a una catacora. Luego de varios días de estarla buscando, de merodear la casa donde ella vivía, ella era una empleada doméstica, va y busca a un policía que era el que redactaba las cartas de muchos de esa época que no sabían escribir. Obviamente cobrando. Y vean, después de inspirarse y hacer toda la pantomima, el escritor le entregó una carta en estos términos. Que se la lea antes de entregarse. Muy digna señorita Petra, tomo la pluma para decirle que la amo profundamente y que si es voluntad suya, unamos nuestras vidas en brazos de Himeneo. Petra, la adoro en mi silencio mudo y temo profanar su nombre santo, porque usted ha sufrido y padecido tanto como lengua mortal decir no pudo. Esto es un verso de Antonio Caro de 1890 y tantos. Diga si usted también me ama, cual la amo yo a ti. Tiene por objeto la presente ofrecerle mi mano como esposo, para que subamos juntos al altar. Sírvase contestarme lo más pronto y darme una respuesta individual. Su amante que la adora hasta la fosa, Silverio Antonio García. Obviamente la carta subió sus efectos y ella se casó con el policía, él renunció a su condición de policía, ella renunció a su condición de cocinera y resolvieron montar un negocio, asistencia y camas. Él fue nombrado gerente de asistencia y camas y ella se encargó de la administración. Las hijas estudiaban en un buen colegio, pero como la mamá tenía una profesión humilde, era rellenera, manejaba un negocio de campesinos, vendía sancocho y toda esta comida popular. Las hijas que estudiaban en un colegio bien, le dicen que por qué no vende la pensión y compren una pensión mejor situada. Ella, después de muchas negativas, inclusive del consejo del turco, que es el amante de ella,
el turco le dice que no se vaya, que ese es un magnífico negocio, que el otro es un albur. Finalmente se van y compran montan una pensión más central, le colocan un rimbombante nombre las hijas, la pensión inglesa. En esta pensión viene una compañía de zarzuelas y comedias italiana. Una de las hijas de ella se enamora de uno de los músicos. Cuando el músico se va, él se roba a una de las muchachas. Finalmente la muchacha es abandonada en el sur del país. La mamá le manda plata y cuando ya regresa esta niña, ya ella está nuevamente en la galería. Pero Julito, el hijo Calavera, había traído una negra haciéndola pasar por médica del Chocó y hacía el mejor que con los pintos de las culebras y con, tumbaron a todo el mundo. Finalmente termina Julito con esta amante de él matando al turco y el final de la novela es inesperado. Cuando llegó el momento de sacar el cadáver de la casa para darle sepultura, la señora Pedra llegó al colmo de la desesperación e intentó oponerse, haciéndose fuertemente a él. No pudo contenerse Silverio, o sea el marido, y le dijo colérico: Ave María, usted sí se ha propuesto dar harta lora con la muerte de ese maldito viejo, ni porque fuera su marido. Pues no es mi marido, carajo, pero era el padre de mis hijas. Valoración crítica. Orlando Sierra Hernández, nuestro periodista e intelectual inmortal, hace 17 años, dijo una frase lapidaria: la literatura regional era muy premiada pero poco leída, refiriéndose a la generación de escritores de finales del siglo XX, como Alberto Agudelo, Orlando Mejía Rivera, Octavio Escobar Giraldo, Eduardo García Aguilar, Jaime Aristizábal Escobar, Alonso Salazar, Carlos Héctor Trejos, Glover Zapata, entre otros. Todos ellos ganadores de importantes premios literarios nacionales e internacionales. Si bien la sentencia es totalmente cierta, mucho menos leídos son los escritores caldenses de la mitad del siglo XX. Por eso me encanta estar aquí, esta noche, ante ustedes, hablándoles del que es para mí el más importante escritor popular de los escritores caldenses. Duélale a quien le duela. Si bien el nombre de Rafael Villegas tuvo en su época una proyección nacional, no tuvo el reconocimiento que se merecía. Fue opacado, no porque ellos lo quisieran, por los grecolatinos. Silvio Villegas, Fernando Londoño, Humberto González, principalmente, los más conspicuos representantes de esta escuela, que tuvieron la fortuna de vivir mucho tiempo en la capital de la República, gracias a que eran jefes conservadores y por ende senadores o representantes a la Cámara. Allá, por medio de tan altos designios, y sobre todo por su verbo prodigioso, que se adornaban con constantes citas de autores franceses, y griegos y latinos, fueron bautizados por José Mar con el rimbombante mote de grecolatinos. Posteriormente fue cambiado, creo que por Lucas Caballero Calderón, por el de Quimbayas, para significar peyorativamente que el primer calificativo les quedaba grande a unos provincianos. Empero, Bogotá, fruto también de la oposición política que le hicieron desde la República, con su verbo inflamado a los gobiernos liberales de Olaya Herrera y López Pumarejo, lograron monopolizar ese boom publicitario capitalino, y así como esa gloria de grandes oradores y literatos los acompañó solamente hasta el fin de sus días. En cambio, Rafael Arango Villegas fue muy poco el tiempo que vivió allí en Bogotá. Lo hizo por escasos años como contador de una gran empresa comercial, lo que no le permitió codearse con la política ni lógicamente con la gran prensa nacional. Por eso su obra, pese a su no tuvo la resonancia nacional que ella merecía, sin que esté afirmando que fue ignorada en el país. Aunque si hubiese vivido un tiempo en la capital, seguramente hubiera logrado ingresar a los grandes diarios y su reconocimiento y valoración habría sido mayor. Por fortuna, la fama
Esa diosa esquiva a muchos no le fue dado del todo, no le fue negada del todo a él. Por lo menos en estas tierras de Antioquia la Grande, logró ser considerado como uno de los mejores escritores costumbristas luego de Tomás Carquilla y Gómez. Y nadie le ha podido quitar hasta ahora el título de haber sido el iniciador y el más destacado de la literatura humorística en el país, y por ende de Caldas. Fue amigo de los principales intelectuales de Colombia entonces, Baldomero Sanincano, Guillermo León Valencia, Eduardo Caballero Calderón, Juan Bautista Jaramillo Mesa, junto con su esposa, que ustedes ya la conocen, Blanca Isase Jaramillo, Antonio J. Arango, José Vélez Sáenz, el gran filósofo Danilo Cruz Vélez, Javier Calderón Rivera, José Eduardo Vélez Vargas Urquijo, Antonio Álvarez Restrepo, Fabio Vélez Correa. Todos ellos caldenses escribieron con pluma benevolente sobre el mérito literario de su obra, al igual que escritores de otros registros de la patria, como Jairo Morales antioqueño, quien publicó en la revista Credencial número 3 de 1944 un elogio ensayado. Hay también una disertación presentada en el tercer Congreso de Historia, realizado en la Universidad de Caldas, del estudiante Oscar Miguel Agudelo Ramírez, quien falleció próximamente. Y me encontré en esta investigación que hice con una tesis de la Tecnológica de Pereira, una tesis de grado, para optar al título de Magíster en Literatura, titulada La esencia humorística de Rafael Arango Villegas en los relatos del maestro Feliciano Tapias, del alumno Juan Guillermo Cardona Valencia. Germán Arciniegas, al hablar de Tomás Carrasquilla, sostiene que la lección de don Tomás es definitiva. No hay que inspirarse en Verlaine, sino en Arrieros, Antioquia. No hay que seguir a Pereda, sino a los negros brujos que salen del monte con leña encantada. Y ese también es el gran mérito de Arango Villegas, en contraposición con sus paisanos, los grecolatinos. Otto Morales Benítez, en este pequeño libro, Cátedra Caldense, se pregunta y se responde. Primero, ¿por qué estos, que se señalan como los más importantes escritores caldenses, hasta hablando de los grecolatinos, abandonaron la tradición de la literatura de montaña? Esta se encontraba empeñada en presentar al hombre de Antioquia con los diferentes conflictos, tratando de que salgan de su lenguaje popular, sus reacciones colectivas, sus proverbiales inclinaciones por cierto tipo de alimentación y por determinadas creencias. Eso lo rompe el grecolatinismo. Segundo, dice Otto Morales, la regeneración conservadora de Caro y Cuervo produjo un desarraigo de escritores colombianos, pues ella pretendía regresar a las fuentes hispanistas. Lo metropolitano, es decir, lo extranjero, era lo que tenía prevalencia. Ello ayudaría a este desarraigo caldense del manejo de los valores que singularizaron a los abuelos antioqueños para hacer reflexiones desasidas de loas inmediatas de los nuestros. Por el contrario, digo yo, nuestro personaje se alimenta para redactar con gran maestría de la vida, obra y milagros del campesino y de las mentes humildes de los pueblos de nuestro departamento de Caldas, de sus angustias y alegrías, de sus defectos y cualidades, de sus melancolías y esperanzas, en fin, de su existencia. A. E. López Gómez, un gran cuentista quindiano, quien vivió la mayor parte de su vida aquí en la Francia, escribió un ensayo que lo llamó El costumbrismo, con el que hizo ingreso a la Academia de la Lengua en 1959, y afirmó: el costumbrismo viene de la aldea, nace de ella y de ella se nutre, de allí toma su color y su sabor. La aldea, el agro, los caminos y las posadas, los garitos y las ventas, los ríos y los montes, le dan su jugo y esencia, le infunde su temblor vital y le dan su espíritu. Costumbristas fueron en Francia los provincianos Balzac, Maupassant, Flaubert, en Rusia Tolstoy, Gogol, Dostoyevsky, en Inglaterra Charles Dickens, en Estados Unidos Mark Twain, en España Blas Ibáñez. Cierro comillas. ¿No es acaso la más famosa obra de Arango Villegas, Asistencia y Camas, una radiografía de lo que era cualquier pensión de algún pueblo de la Antioquia la Grande en épocas de lejanas?
Si hay algún calificativo que defina con exactitud a Rafael Arango Villegas, podemos afirmar que él era un escritor auténtico, identificado con su pasado antioqueño y su presente caldense. No escondía a sus ancestros, era de una civilización fruto de la colonización antioqueña y se había levantado en un pueblo, Manizales, fundado por unos campesinos que buscaban la riqueza y una mejor vida para sus familias, erradicados por la pobreza y superpoblación de Antioquia. Allí, en la identidad con Antioquia, con esa picardía en el negocio, con esa ambición por el dinero, con esa malicia indígena, en la exaltación de todos estos valores que nos caracterizan ante el país, está el mayor mérito de Arango Villegas y de toda su producción literaria. Jaime Mejía Duque, un destacado intelectual de mucha izquierda, pero uno de los mejores críticos del país en la segunda mitad del siglo pasado, además de Aguadas. En un ensayo publicado en su libro Problemas de la literatura en Caldas, afirma: la más interesante forma de afrontar aquella falsa situación que se dio con los humoristas vernáculos, Rafael Arango y Donoso, está hablando del decorativismo. El realismo literario, anecdótico, aún con una crítica embrionaria de las costumbres y los fetiches, se refugió en estos autores. Ambos se burlaron, con punzante reverencia a veces, de la preeminencia de los gamonales, de la oratoria de los malos poetas, de la erudición aldeana, de la mojigatería de la farsa conyugal y su fuera romanticismo, etc. Su ingenio se aplicó a los contenidos. Pero hay una rara actitud de los intelectuales y escritores caldenses con Rafael Arango Villegas. A pesar de su autenticidad, de su fino humor, de ser uno de los más grandes escritores costumbristas del país y el más popular de los nuestros, del dominio del léxico y de su conocimiento de la literatura paisa, de la viveza en el diálogo, de la compenetración con su entorno físico y humano, no ha sido suficientemente estudiado. Claro que hay excepciones. Don Eduardo Arango Restrepo, su hijo, ya fallecido, escribió este pequeño libro sobre el lenguaje de su padre, el éxito popular en la obra de Rafael Arango Villegas. José Joaquín Montes Giraldo, de Manzanares, Óscar, había nacido en 1926 y murió en el 2014. Por mucho tiempo el investigador cumbre del Instituto Paricuervo de Bogotá, un sabio, un científico, escribió 2 reveladores ensayos sobre nuestro autor caldense, acerca del humorismo en Rafael Arango Villegas y algunos aspectos del habla popular en 3 escritores caldenses. Nuevamente Otto Morales Benítez, en un libro que se llama Líneas Culturales del Gran Caldas, donde este gran estadista de Río Sucio se detiene sin afanes en la obra humorística de Arango Villegas. Es una reflexión de más de 30 páginas en la que este escritor rescata la importancia y el ingenio de este humorista, a quien Benigno A. Gutiérrez involucra dentro de los clásicos maiceros. Morales Benítez testifica: es un escritor de calidad. Su prosa tiene abundancia verbal que ciña el rigor gramatical con destocados adjetivos, con una delicada manera de narrar. La abundancia de sus descripciones, aparte de la generosidad de su prosa, toma materia de muchos alientos trágicos como la pobreza y nos pone al borde de la conmiseración y la sonrisa. Él emplea el idioma con corrección y nobleza que requiere una creación y que aspira a perdonar. Perdónenme ustedes, señoras y señores, lo extenso que he sido, pero no quería dejar pasar esta oportunidad sin resaltar, como en efecto lo he hecho, la obra de un gran escritor. Manizales aún le adeuda el homenaje que se merece. Es inaudito que un hombre de su trayectoria en las letras comarcanas haya sido poco estudiado. De los grecolatinos, de quien tanto nos enorgullecemos, poco quedó para la posteridad, porque no tenían arraigo con nuestra cultura, ni con sus gentes, ni con nuestros sueños y esperanzas. En cambio, la obra de Arango Villegas es rescatable, por lo valiosa que es y porque reafirma muchos de nuestros valores y de nuestras identidades. Desde ahora estamos señalando rutas
para que lo rescatemos del olvido, que es la fatalidad de los hombres. Nos queda por lo menos el honor, o mejor el gusto de haber iniciado este recorrido que no busca otra cosa que rescatar al hombre y a la obra de uno de sus hijos que nos dejó un legado que aún hoy en día muchos desconocen. Personalmente, al dedicar esta larga jornada de lectura, de releer sus horas completas, he tenido una gran alegría interior al reencontrarme con él en constantes carcajadas. Solo hay un escritor que va a estar aquí en estos estrados, de los muchos que han hablado de Rafael Arango Villegas, que no le reconoce mérito alguno, lo vapulea, lo ignora, lo trata con displicencia, es injusto en sus juicios, que obviamente son discutibles y respetables. Es Adalberto Agudelo Duque, obviamente el más documentado investigador de la literatura regional, cuyo libro, el cual se acaba de entregar esta noche de regalo, Caldensidad, Historia y Literatura, que acabo de leer, publicado por la Universidad de Caldas en el 2017, y que lo recomiendo a todos ustedes. Él es uno de los más premiados escritores nuestros. Por esos méritos que le conozco, no me impiden disentir de sus opiniones sobre Rafael Arango Villegas. Veamos algunas de sus afirmaciones. Primero, en tanto que Rafael Arango Villegas imitó a Carrasquilla haciendo mofa de las gentes humildes. Y más adelante, en ese libro, asegura: se hace pues evidente que hay un pueblo, una gente diferente de las alcurnias antioqueñas. Rafael Arango Villegas lo percibe y marca su escritura con la burla, el escarnio y la caricatura. No comparto, obviamente, estas aseveraciones. Claro que Tomás Carrasquilla era el maestro, el epígono de la literatura maicera, de la montaña, de gran reconocimiento nacional e internacional. Pues entonces, lo mismo podríamos decir de la generación de escritores posteriores al boom del premio Nobel Gabriel García Márquez, quienes fueron opacados por el brillo del escritor de Macondo, como lo fueron Héctor Rojas Erazo y Germán Espinosa. No, Arango Villegas no imita al maestro. Sus historias se nutren del barro lugareño, de sus costumbres y palabras, que aunque algunas de origen antioqueños ya tenían la huella propia de lo manizaleño y caldense. En cuanto a la mofa de las gentes humildes, ¿les parece a ustedes que en las citas que les he hecho esta noche hay una burla hiriente de mala intención? No creo. Su humor es natural, a veces ingenuo, desprevenido, pero no es cáustico, aunque se burle de sus semejantes. Sus historias no tienen doble sentido, ni hieren, son fluidas, graciosas, benévolas, provincianas. Además, él sabe reírse de sí mismo, pero nunca quiso tirarse a nadie. Antes, por el contrario, el que ha querido tirarse a Rafael Arango Villegas ha sido Agudelo. Decía Mark Twain que el problema con el humor es que nadie lo toma en serio. Y François Rabelais, en el epígrafe de Gargantua y Pantagruel, escribió: lo propio del hombre es reír. No es precisamente lo que hizo Rafael en todos sus libros, reírse de la ciudad, de sus gentes, de sus costumbres. Claro que se burló, siempre con ingenio, de temas económicos, como el café, la agricultura, la tasa de cambio, el petróleo, la deuda externa, la caída del dólar, la reglamentación de los préstamos bancarios, de la misión Kemmerer, del Banco de la República, como también en temas políticos, como del voto femenino, de las elecciones nacionales y municipales, los conflictos internacionales, de los problemas religiosos, de situaciones comarcanas, de la administración municipal y el papeleo, etc. No hay tema divino o humano que no hubiera tocado con ejemplar erudición y humorismo. Esto que tiene de apreciado y amigo escritor Adalberto Agudelo Duque. ¿Por qué reprocharle al escritor más popular de Manizales en todas sus historias que utilizase su sentido de humor y lo vertía en las páginas que escribió? Porque quienes los conocieron decía que era un hombre simpático, agradable, dicharachero, repentista. Contaban, por ejemplo, sus hijos,
que en la casa, cuando él se cerraba a escribir, ellos estaban afuera, escuchaban las carcajadas cuando él estaba escribiendo y llenando páginas y páginas. Arango Villegas, ya lo dejamos consignado en una cita atrás, tomado de uno de sus prólogos, no tuvo grandes ambiciones literarias, ni se daba ínfulas con sus libros. Él gozaba consignando sus escritos un amor espontáneo, fácil de digerir por sus lectores, cordial, más bien amistoso, no violento. Vuelvo a preguntar, ¿les parece a ustedes que el maestro Feliciano Ríos se está burlando de la historia sagrada que nos enseñaban antiguamente en nuestras escuelas, o de Dios, o de los ángeles? No, él recrea de manera especial una literatura humorística, picaresca, cuyos rayos nos llegaron desde España con el Quijote, el Azarillo de Tormes, el Buscón, y de Italia con la Divina Comedia, hasta con Boccaccio en el Decameron. Claro que los personajes de Arango Villegas se comportan con los mismos rasgos que la idiosincrasia antioqueña, básicamente. La audacia, el sarcasmo, la astucia, la exageración, la irreverencia, los retruécanos, la malicia, la picardía, el machismo, la tendencia al trago, al juego, a las mujeres, el enriquecimiento fácil, a la exageración, al deseo de aventura. ¿Cómo pretende este investigador, Agudelo Duque, que Rafael Arango Villegas escribiera crónicas de humor a la bogotana cuando esta cultura no era la suya, ni la de sus mayores? Y quiero traer a colación un breve escrito de 1907 denominado El humor, que escribió Freud, donde pone de ejemplo a un preso que va a ser ejecutado en la horca un lunes. Y a esta situación el reo dice: bonita manera de empezar la semana. Este ejemplo mostraría la diferencia entre el chiste y el humor. El chiste es repentino, cáustico, hiriente a veces. El humor supera la realidad, pero pues no solo la niega, sino que la desprecia. Su importancia en la literatura caldense. El humor fue el eje central de su legado literario. Fue una estela de jolgorio, plasmado en su ciudad y en las gentes de su pueblo. Por eso, muchos de los que han opinado sobre su obra no dudan en afirmar, como lo hago yo, que tal vez fue el primer escritor colombiano que implantó el humor en la literatura colombiana. Con este mero señalamiento ya tiene su lugar en la Galería de la Fama y de las Letras de Caldas. Él nos presenta, vuelvo a insistir, un humor caldense, pero con la huella genética del antioqueño. Un poquito superior a Carrasquilla por situaciones de tiempo y de lugar. Carrasquilla era anterior a él. El humor de Arango Villegas es más contemporáneo, sin dejar de ser raizal. Y si hablamos del humor político, sí que fue un precursor de otros que nos llegarían muchos años después, como Lucas Caballero Calderón Clim, Daniel Samper Pizano y Daniel Samper Ospina. Claro que la obra de Rafael Arango Villegas tenemos que situarla bajo la perspectiva del costumbrismo antioqueño, cuya figura más encumbrada fue Tomás Carrasquilla. Pero su prosa, alejada totalmente del coquimballismo, está emparentada con autores como Benjamín Baena Hoyos, Ael López Gómez, Euclides Jaramillo Arango, Villa Garín, Luis Donoso, Juan Ramón Segovia, Tomás Calderón, pero también con la de Guillermo Valencia, Luis Eduardo Nito Caballero, Eduardo Caballero Calderón, Baldomero Salintano. Y si Tomás Carrasquilla fue el que mejor describió el espíritu montañero de Antioquia, Rafael Arango Villegas, autor de una novela que le hubiera gustado para presentar las letras regionales, Asistencia y Camas, es nuestro escritor popular por antonomasia. No sigamos encasillando a Rafael Arango Villegas como un mero escritor local que se limitó a imitar el criollismo o costumbrismo de la montaña. Él es en esencia un narrador que cuenta con gracia y elegancia estilística la forma de vida y las pautas de pensamiento y comportamiento de un pueblo, su pueblo, Manizales. Más que escritor costumbrista, pues todos los escritores escriben costumbres, él es un escritor humorista que narra las costumbres políticas, sociales, religiosas, culturales y económicas de un pueblo, utilizando una narrativa llena de ingenio, imaginación y gracia, que es muy difícil hacerlo en forma literaria.
¿Por qué no trascendió Rafael Arango Villegas? Y hoy se encuentra relegado y silencioso en los anaqueles de las bibliotecas de los manizaleños, porque nadie cree que con el humor vayamos a trascender en el tiempo y en la gloria. Franz Kafka, Mark Twain, Oscar Wilde, Charles Dickens, Rudyard Kipling, Chesterton, Robert Louis Stevenson, Bram Stoker, todos ellos, en algunos de sus escritos, hicieron galas de su humor, especialmente en sus narraciones breves, cortas. Pero sus contemporáneos no los valoramos por esos libros, sino por aquellos que dejan enseñanzas filosóficas para nuestras vidas. Ni siquiera Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, quienes fueron hombres de un excelente sentido del humor en la cotidianidad de sus vidas, dejaron la huella de su alegría en alguna de sus obras. ¿Por qué? Porque no creyeron, ni los actuales escritores creen, que el humor trascienda. Hay un excelente libro de Roberto Alifano, El humor de Borges, en el que Borges afirma que toda labor literaria es a la larga voluntaria o involuntariamente humorística. Sin embargo, nunca dejó en sus libros las huellas de su humor. Por eso, bajo los cánones de expertos críticos literarios, Borges nunca trascenderá por el humor escrito. En cambio, nuestro Rafael Arango Villegas sí lo hizo. Sus libros en vida fueron éxitos editoriales y después de su muerte, sus obras completas se han publicado en 5 ocasiones. ¿Qué otro escritor regional puede decir lo mismo? Por estas y todas las anteriores razones, me atrevo a afirmar esta noche ante ustedes que Rafael Arango Villegas es sin lugar a dudas el escritor más popular en los 131 años de historia del departamento de Caldas. Espero que ustedes lo aborden y puedan, ojalá, coincidir conmigo. Liz, Rafael Arango Villegas y el maestro Feliciano Ríos, estoy seguro que los harán a conocer, aunque sea a punta de sonrisas. Iba por una gran avenida un gran motociclista. En su motocicleta grande, Harley, lo vestido de cuero, de un momento a otro siente que algo le golpea en el pecho. Detiene la moto, mira a ver qué es lo que se ha golpeado y ve que es un pajarito, estaba chapaleando ahí en el pavimento. Se baja de la moto, coge el pajarito, se lo mete en el bolsillo interior de su chaqueta, se va rápidamente para su casa, desempolva una vieja jaula que tenía abandonada, la limpia, le pone periódico a la jaula, le pone un pocillito de agua, le pone un pan duro que tenía abandonado en la cocina y limpia el pajarito con algodón y alcohol, muy suavemente todas sus heridas, y lo pone en la jaula. Los animales que tienen lo que se llama el reloj biológico, el pajarito a las 5 de la mañana se despierta y apenas se ve en la jaula dice: ¡ay, fue mi chica! Maté al motociclista. Nosotros mismos nos dejamos engañar. Nosotros mismos permitimos que las grandes compañías multinacionales de la música, de la literatura, de los espectáculos, nos cambien nuestros gustos, nuestras raíces, nuestros ancestros. Yo digo, cuando hablo de la música colombiana, de esa que hablaba ahora Francisco González, tengo una conferencia que se llama El ojo de la cantina, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, sus mejores boletos. Yo digo, ¿cómo no va a ser mejor decirle a una mujer a ritmo de bolero: bésame mucho como si fuera esta noche la última vez? A decirle a ritmo de reggaetón, y lo digo con todo el respeto por los jóvenes aquí presentes, a ritmo de reggaetón: perrea, mami, perrea. Lo que yo pretendo cuando tengo estos espacios, cuando tengo estas felices oportunidades, es motivarnos a volver a nuestras raíces, repito, musicales, gastronómicas, intelectuales, literarias. Tenemos que volver a leer nuestros autores, tenemos que volver a leer a Silvio Villegas, a Aquilino Villegas, Gilberto Alzate. ¿Qué importa que hubieran sido grecolatinos, pero tenían un gran dominio de la prosa y del verbo?
Tenemos que volver a leer a Fernando Arbeláez, ese inmenso poeta de Manizales. Tenemos que volver a leer los que nos han ganado todos estos premios, a Alberto, a Octavio, a Orlando. Tenemos que leer a Carlos Héctor Trejos, un poeta de Río Sucio, que prácticamente se suicidó. Tenía una terrible enfermedad, no podía tomar trago y una noche se pasó de tragos y se murió. Tenemos que volver a leer, repito, estos autores del siglo pasado. A Luis Donoso, a Luis Yagarí, a Mauricio, a tantos escritores. Ojalá con esta charla de Rafael Arango Villegas ustedes desempolven, porque en la mayoría de nuestras casas hay libros de Arango Villegas, o si no, aquí en la universidad debe de haber libros. Les agradezco mucho su atención.